Club Amantes del Café presenta Caras Cafeteras. Primer invitado, Fabián Rodríguez. Segunda parte. Hola, yo soy Caterina Yo soy Francisco. y somos del Club Amantes del Café. Y en esta oportunidad les vamos a mostrar el segundo capítulo de... Caras Cafeteras. Ajá. Y si no entienden de qué se trata Caras Cafeteras, tienen que ver el primer capítulo y volver al segundo y así entenderán de qué se trata. El segundo capítulo nuevamente se trata de Fabián Rodríguez, porque Ajá. su historia cafetera es tan larga, tan amplia que no pudimos... Ponerla en un solo capítulo. Sí, eran 10 horas de grabación y no sabíamos qué sacar porque el Fabi y sus amigos son tan buenos relatores que contaban tantas historias interesantes que era muy Salieron difícil. dos capítulos. Sí. No, era muy difícil de hacer solamente 2 capítulos. Podrían podrían haber sido muchos más, pero hicimos Sí. dos. Y queremos, queremos agradecer. Por eso, queremos, pues, ya ay, iba. perdón. Y queremos Siempre me agradecer, interrumpen. perdón. Y queremos agradecer a todos ellos por La participación importante que tuvieron para poder hacer este capítulo más redondo. sí, y especialmente a Fabi Rodríguez, que fue el primero, porque ser primero siempre es difícil. Ajá. Y también queremos agradecer, ¿a quién queremos agradecer? A Roberto Garrido. A Juan Mario Carvajal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. A Cristian Contreras. Ese mono. Y a Julián, Julián, no sé cómo se pronuncia el apellido, si se lee H o no se lee H. A Julián. Y en esta segunda parte, a muchas personas le va a parecer aburrida porque hay muchos datos técnicos, pero igual ahí, para que no sea tan aburrido, nosotros pusimos algunos chistes y algunas Ajá. bromas, ojalá que... Nadie se enoje. Véanlo con sentido de humor, por favor. Sí. Ya, entonces, volviendo a la seriedad, Francisco. En la segunda parte, ¿cómo hace Fabi así? En la segunda parte, Fabi está contando sobre su experiencia en Café Altura, que era la experiencia más grande de 4 años, Ajá. donde se formó como tostador, donde empezó como tostador, donde se formó como tostador. Y por eso decimos que a muchas personas le va a parecer aburrido, porque el padre está contando muchos secretos y muchas historias de su experiencia como tostador. Pero las personas, los amantes del café, son datos Interesantes. invaluables, porque generalmente las personas no comparten los datos así, como cuenta dónde aprendió, con qué libros aprendió. Es como si ustedes quieren ser tostador o quieren aprender o quieren saber cómo se tosta, tienen que ver este capítulo. Y al final del capítulo, el Fabi está contando de su última experiencia en el Good Café. Ujú. Y al final, ¿qué puede contar, Francisco? Pura tontera. Y al final del capítulo nos va a revelar sus... Sus tostadorías favoritos. También de qué se trata y por qué va a revelar sus tostadorías favoritas, tienen que ir al primer capítulo. Ujú. Y también ¿qué va a hacer? Nos va a revelar nuestro siguiente invitado. Sí, el siguiente invitado de cada capítulo es la persona Ujú. a quien más admira el personaje de este capítulo. Sí. Así que, sin más que decir, Damos comienzo al segundo capítulo de las caras. Cafeteras. No, auspiciadores, sí, despiertan. Nosotros necesitamos auspiciadores. Porque este trabajo puede parecer que solamente 1 horita y media, pero nosotros nos tomó como 300 horas de trabajo. Sí. Así Y que necesitamos apoyo, por favor, si les gusta lo que estamos haciendo, para que no les pase, para que no dejen pasar la vieja, no pierdan esta oportunidad de ser que auspiciadores. aún estamos abiertos a auspiciadores. Sí. Después va a ser más Después vamos a difícil. hacer, no, así. Ya. Ya. Disfruten del capítulo. Nos vemos al final de este.
Y en ese tiempo Segundo empezó como con su tema de que quería poner un puesto de café en La Vega. Y un día fuimos a verlo. Fuimos a... No me acuerdo bien específicamente cómo fue, pero con Felipe Aliaga, que fue también una persona bien importante en tema de café. Felipe Segundo y yo fuimos a La Vega una tarde, me acuerdo. Y ahí fuimos porque Segundo nos dijo, mira, aquí es donde yo me quiero poner en La Vega. Felipe en ese momento le dice, oye, me parece una idea como extraordinaria. Ponerse en La Vega, qué sé yo, como la cantidad de gente que pasa por ahí, el tema así como de comida, olores, frutas, verduras, etc. Y ahí Segundo, no ahí específicamente, pero ahí Segundo me invita a trabajar con él, pues, a trabajar en lo que él quería armar. Y yo la verdad ya no me sentía tan cómodo en Café Cultura, así que me parece una opción bien buena. Y claro, fue una decisión igual complicada en ese momento porque Café Cultura era de los pocos lugares en ese momento que tenía ahí la tostaduría ahí mismo. Entonces, para mí, irme de Café Cultura en el fondo era como cerrar esa puerta, por lo menos un momento, en el tema de aprendizaje de tueste, si es que alguna vez hubo una posibilidad de aprender. Por supuesto, podría haber aprendido más sobre tueste, podría haber aprendido más sobre otras cosas, pero yo creo que él sentía que ya no estaba tan agradable. Entonces sí, por ese lado fue como difícil, pero yo ya no me sentía cómodo en realidad. Yo sentía que ya había que salir de ahí. Y claro, nosotros con Segundo ya habíamos hecho como estos pequeños trabajos de ir a cafetería donde él vendía y qué sé yo, y teníamos buena química con él, bacán. Y creo que las fiestas patrias de Perú son en julio, como a finales de mes. Y en julio de ese año, del 2014, Segundo se consigue un puesto para trabajar en el estadio de Recoleta, porque ahí se celebraba uno de los lugares, de los puntos de Santiago donde se celebraban las fiestas patrias de Perú. Y fuimos. Segundo, Felipe y yo, los tres. Y ahí Segundo se consigue una máquina de expreso, creo que ahí mismo en Café Cultural, una máquina de expreso, molino, o compró un molino, algo así, llevamos el café. Y ahí nos pusimos a vender dentro de la misma feria. En realidad vendimos bien poco. Más tomamos nosotros. Sí, pero ese fue el primer acercamiento de Café Altura como tal, porque en el fondo Café Altura parte, que era Salmas, la esposa de Segundo, que en realidad en ese momento no aparecía mucho, Segundo, los dueños, digamos, Felipe y yo, ese era Café Altura. Y parte de ahí, como oficialmente en ese evento. Y también lo pasamos bacán, quedamos destruidos, pero lo pasamos súper bien. Y a la semana de eso, creo, no, o quizá, no, como al mes de eso, partió el triciclo en La Vega. Ya estaban hechos como el carrito, ya el Segundo lo había mandado a hacer, lo habían llevado a La Vega, lo habían instalado, y ya estaba listo para empezar a funcionar. El carrito empezó a funcionar el 2 de septiembre del 2014, que fue un martes, si no me equivoco. El sábado previo a eso, nosotros fuimos y nos pusimos a regalar café en vasos para llevar. No había nada más. Hay algunas fotos por ahí en Face. Era la máquina del molino y nosotros, nada más. Y regalábamos café. Y ahí la gente se acercaba porque obviamente ese punto fue como una distorsión dentro de ese esquema, de ese galpón. Si ahí era un estacionamiento, no había nada. Y ya que se pusiera un carrito con luces, qué sé yo, era raro ya vender café. De hecho, era como el primer cafito que se ponía en ese lugar. Fue el primero. Así tal cual. Me acuerdo que no teníamos tampoco, yo creo que como parte mucho, no teníamos ni considerado el tema del vuelto, no había nada, no había para poner azúcar. Era la máquina, el molino y unos vasos nomás, nada más. Y ahí partimos trabajando. Me acuerdo Con Segundo, los dos. Con Segundo estábamos los dos, sí. Ese mismo día creo que Segundo fue a comprar una vitrina al Bio Bio, que es la misma vitrina que está actualmente en el carrito. Y fue a comprar un piso también. No, el piso lo fue a comprar como 3 días después, porque yo en realidad ya el tercer día estaba hecho mierda, porque no me podía sentar en ningún momento, entonces estaba todo el día de pie. Y ahí Segundo se fue a comprar un piso. Bueno, en Café Altura, en el fondo partió a pura gana. Como todas las cosas. Sí, así, tal cual. Yo cuando me estaban contando la historia de ustedes de la cafetería, en realidad me recordó harto a eso.
Bueno, segundo tenía que seguir despachando café porque seguía tostando, obviamente esa era y creo que hasta el día de hoy puede ser que era como la parte más importante de los ingresos de su empresa. Entonces él iba a Cafecultura, empacaba su café, despachaba, yo me quedaba en La Vega. Y yo iba de martes a domingo a La Vega. Y esa fue la parte igual como más dura creo yo, del carrito, porque en esa parte era cuando estaba partiendo, es cuando la parte en que la gente te cuestiona, te pregunta, que los precios, que por qué los precios y la cuestión. Entonces es como la parte que tenéis que ir aplanando un poco el terreno. Pero sí lo pasamos súper bien. Y nada, nuestra relación siguió siendo de amistad siempre en ese tiempo. Yo iba para allá desde el principio del carrito a La Vega. Iba a comprar a La Vega y tenía que sí o sí pasar por un cafecito y estaba Fabián. Y uno, como ya lo conocía, pasaba por atrás del carrito. Y siempre también había otros personajes ya. Yo llegaba, de repente, o ya había alguien o llegaba alguien. Entonces Fabián también tenía que dar la atención a esas personas, pero uno siempre estaba ahí en el ambiente. Así que Fabián es esa persona sencilla, logra conectar con la persona, independiente de quién sea, lo escucha, y si es para hablar de café, mejor todavía. Pero La Vega era una apuesta bastante interesante, yo creo, dentro de este rubro. Y de seguro mucha gente tuvo la oportunidad de conectar con Fabito, porque si entras en conversación, él te abre las puertas de su corazón inmediatamente. Sí, ahí nosotros conocimos a Fabito. Oh, sí. Sí. Es como Sí. a pesar que siempre había mucha gente, encontraba para todos un par de palabras o una sonrisa. Sí, Para todos. sabía distribuir los tiempos. Mientras estaba ahí haciendo los capuchinos, por ahí te decía, oye, sentí tal cosa en el café. Porque te hacía un momento entretenido, no solo un café. Había más que una palabra respecto a lo mismo que estaba pasando respecto al café o qué sé yo, tu día. Y yo creo que tenés que ser como bien especial para que Fabito no le caigas bien, ¿cachai? Como que venga y no te pesque, así, te pasa el café y tal. No sé, creo yo. Y así estuvimos. Y recuerdo que en ese momento yo ya tenía la idea de participar en algún campeonato de barista. Yo ya venía con la idea, incluso de antes, desde Café Cultura. Porque ese 2013 fue el año en que fue la competencia en Australia y fue donde presentó Matt Berger, que debe ser probablemente la presentación que más impacto ha generado en la historia de las presentaciones de barismo. Entonces fue como estar con la idea de participar en un campeonato, pero en realidad no había licencia acá, nadie tenía la licencia, habían puros rumores nomás de que se iba a hacer un campeonato, pero yo ya tenía la idea. Y al mes de que partió el carrito, yo hablando de este tema con Juan Mario, él me dice que él se va a ir a Lima, a la competencia de Perú de barista, como juez, y me dice, anda, vamos. ¿Y por qué elegiste al Fabián cuando lo invitaste al campeonato del Perú? ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien la circunstancia en que yo lo invité. A mí que se le coló, Sí, allá le presenté personas, le dije que allá igual podíamos conseguir alojamiento, un montón de cosas. Pero estaba muy encasillado. Estaba muy encasillado porque, sí, Café Cultura tenía los mejores baristas de Chile en ese momento. Y por supuesto que estaba a la vanguardia. Y eso era muy malo. ¿Por qué? Porque los baristas que llegaban a Café Cultura y llegaban al nivel de Fabián se creían ya que habían tocado techo. Cuando en realidad, si bien lo estaban haciendo muy bien, le faltaba. Entonces yo le dije a Fabián, loco, tienes que ir al campeonato ahora de Perú, vamos, allá nos arreglamos, allá vemos cómo lo hacemos, tú olvídate, solo viaja. Y porque necesitaba que viera a los mejores baristas peruanos jugándose la vida ahí y ver a los errores, cómo caían, cómo sobresalían, para darle más experiencia. Y le sirvió mucho. Le cambió la perspectiva, le dio un poco de humildad porque se dio cuenta que igual había mucho por aprender, que todavía podía mejorar. Esto así todo dentro de un periodo como de un mes, una cosa así, o menos.
Entonces yo le comento a Segundo, oye, está esta idea, me gustaría ir igual para observar, va a estar Juan allá, entonces voy a poder estar como en partes donde él me va a poder dar como acceso. Y claro, Segundo en ese momento se la jugó también porque en realidad había que buscar un reemplazo para que yo me fuera, estábamos recién partiendo. Y fui al viaje. Y fue un viaje muy intenso, pero muy entretenido. Y claro, fui a ver la competencia allá a Lima, bacán, ver a los baristas preparando. Fue mi primer acercamiento con una competencia de barista que no fuese en video, en YouTube, digamos. Y me acuerdo que llego a Lima, bueno, yo varias veces he hecho esa cuestión y he ido aprendiendo con eso, de hacer viajes y cuestiones muy desordenados, como que voy nomás, de ahí voy improvisando. Y me acuerdo que llego a Lima y tuve que pasar esa noche en el aeropuerto, que no fue tan agradable, y al otro día pude entrar a las capacitaciones de los jueces, que iban a ser jueces en esa competencia, porque Juan iba a ser juez y estaba también dentro de esa capacitación. Entonces él me permitió ese acceso y bacán, poder ver como un poco de la capacitación, después estar en la competencia, observar algunas cosas. En ese viaje me robaron la mochila con el computador, ropa, plata. Sí, por ese lado fue como súper fuerte. Yo igual, ¿qué hacía con mi computadora ya? En realidad no tenía ningún sentido. Y vuelvo a La Vega, a Santiago en realidad, retomamos el ritmo con La Vega, lo pasábamos increíble, lo pasábamos bacán. Jornadas bien largas, bien intensas, pero súper entretenido, de harta conversación con la gente, de dar a mostrar el producto. En ese momento nosotros ocupábamos el café de Segundo, pero que tostaba Roberto en Café Cultura. Entonces ahí dándole, oye mira, prueba este café, que lo tuestan acá en Santiago, qué sé yo, texturizando, dibujos, mostrándole a la gente, dándole a conocer. Y así fueron pasando los meses, hasta que, como en enero del 2015, en pleno verano caluroso dentro de La Vega, entra un caballero mayor caminando por La Vega. Y llega al carrito y pide un café en inglés. Él como que no hablaba español, o hablaba muy poco. Y yo, bacán. No me acuerdo si fue como un latte, un americano, no me acuerdo. Y nos ponemos a conversar, y ahí él me cuenta que anda en Chile porque anda él es canadiense, y que anda en unos negocios acá, como de una minera que él tenía acá, algo así. Y en eso, porque él se notaba que sabía de café, yo le pregunto, po, y me dice, no, es que yo tengo una cafetería también, en Vancouver, en Canadá. Y me cuenta un poco de su cafetería, me muestra unas fotos, creo. Bacán. Y al otro día vuelve a pasar por ahí. Y se toma otro café, y la cosa es que en un momento, él comenta que su equipo a él le gusta que sea gente de muchas partes del mundo. Y como que me la tira, me dice que me vaya para allá a trabajar con él. Y yo le digo, como en tono de talla, le digo, ya pues, vamos, yo feliz. Y ahí él me dice, pero en serio. Y ahí como que lo noto que en realidad me está hablando en serio. Y claro, pues entonces ya como que se toma un café, qué sé yo, conversamos un rato más, se fue. Y yo me pongo a averiguar de la cafetería, y la cafetería existía y todo el tema. Era la cafetería, es la cafetería. Y vuelve a ir. Y ahí yo le digo, oye, ¿en serio estoy considerando esta...? Sí, me dice, sí, en serio. Si yo tengo un equipo con gente de diferentes partes del mundo, sería bacán que te pudieras unir, sabéis preparar café. Y yo prendo con la idea y ya, pues, voy. Y eso debe haber sido como en enero del 2015. Llevaba poco el carrito. Entonces uno de esos días yo le comento a Segundo que no iba a seguir trabajando más con él. En realidad vamos caminando por la Plaza de Armas y yo le digo, Segundo, te tengo que decir algo. Y me dice, así como que yo me pongo serio, y le digo, voy a ser papá, le digo. Y me queda mirando así. Y yo me largo a reír y le digo, no, en realidad no es eso. Y dice, oh, me asustaste.
Digo, no, segundo, es que me ofrecieron esto y me voy a ir, lo voy a tomar. Y claro, quedó igual, me acuerdo que segundo igual quedó como triste. Y ya, yo igual ya había tomado la decisión y empecé a armar mis cosas, empecé a averiguar de las visas. Y resulta que, claro, yo igual, como con las ganas de ir, y este caballero igual diciéndome, oye, vamos, como para que partáis luego y la cuestión, y no sé qué. Yo estaba haciendo los trámites de la visa y caché que por los plazos como que se iba a demorar mucho para lo que yo quería. Entonces empecé a averiguar como turista y dije, ya, pues, me voy como turista. Llego allá y allá después me soluciono como la situación legal. Y eso, pues entonces nos despedimos, pues, ya llegó la fecha en que me iba a ir, qué sé yo, despidiéndome de toda la gente, bacán, súper triste, así. Ya tenía mi pasaje comprado, qué sé yo me iba, ponte tú, el pasaje era para un lunes en la noche y yo trabajé hasta el domingo. Entonces el domingo ahí como caleta de gente despidiéndose, así, súper triste. Y resulta que yo llego a Canadá y la policía cachó que yo supo que yo en realidad iba a ir a trabajar y que no iba de turista y me deportaron de vuelta a Santiago. Y sí, en ese momento fue súper, súper duro. Que yo me acuerdo que ya, imagínate, yo así como con toda la ilusión de ir, llego a Vancouver, que era en Vancouver, llego a Vancouver, saco las maletas, paso por la primera parte de la policía y esa primera parte de la policía, en el papel, yo me acuerdo que él pone como un código detrás de mi hoja y me lo devuelve. Yo sigo, me encuentro con otro policía que estaba pidiendo ese papel y cuando él lo da vuelta y ve ese código que había puesto, me separan del grupo. Y ahí empezaron las interrogaciones y ahí todo el tema y ahí como que ya murió toda esa opción. ¿Y cómo Livio, se enteraron? porque al final te empiezan a hacer preguntas. Te hacen preguntas, te interrogan mucho rato. Te dan vuelta las versiones para ver si estáis mintiendo en algo. Hasta que igual ellos ocupan sus técnicas porque la idea es que tú confieses, supongo, que es lo que tú vayas a hacer allá. Entonces ellos te aplican un poco de presión psicológica y claro, tú terminas confesando, tienes la confesión y ya lo demás es devolverte al país. Y claro, fue súper chocante porque yo en el fondo pasé como 4 días viajando y de vuelta. 4 días en aeropuerto, así mal, muy mal. Y nada, yo volví a Santiago. Yo creo que es lo más cercano a lo que es estar en un estado de shock. No, como que yo no entendía que estaba en Santiago. Segundo, me fue a buscar al aeropuerto ese día. Y así, tal cual, yo no entendía que estaba acá. No entendía que estaba en mi casa, sentado de nuevo en mi casa, ahí. Después de 4 días. Sí, no lo podía entender. Mi alfabito siempre le pregunto, es que esto es muy cruel, siempre le pregunto cómo le está yendo en Vancouver. Pero a mí me da risa, ahora no me dio risa porque igual es triste, pero es chistoso entre nosotros eso. Dije, ¿cómo está Vancouver? Pero nosotros creemos que él fue segundo. Sí, nosotros tenemos pensado que fue segundo, ¿Que no quería perder tenía a amigos Fabito? en contacto en Canadá. Es una teoría bastante viable, real. Puede ser, porque por segundo no quería que se fuera. No, Se me fue el Fabito, lo quiero de vuelta. Tranquilo, conozco a alguien. Buenos días, control migratorio aeropuerto Vancouver. Aló, ¿cómo está, hombre? Tanto tiempo que no se le llamaba. ¿Cómo se te ocurre llamar a este número? Ya no hago ese tipo de cosas ya. Tranquilo, hombre, no es tan grave como antes. Recuerda que me lo debes. Pon mucha atención y anota bien el nombre. Fabián Rodríguez. Está claro, Fabián Rodríguez está viajando desde Santiago de Chile. Ok, yo me encargo. Llamaré a los muchachos, pero esta es la última.
Tranquilo, hombre, no llames a los muchachos. Esta vez es solo deportarlo, no nada más. Solo depórtalo. Mi amigo lo necesita acá en Santiago de Chile lo antes posible. Así que, mijo, haga este favor. Y recuerde que acá se le va a recompensar muy bien cuando usted venga. Fue súper fuerte. Y en ese momento creo que estuve como 4 días así en cama. No. Hasta que en un momento como que tu mente reacciona sola y como que despertás y yo me acuerdo pensar, pero si estoy bien, estoy físicamente bien y mi mente está bien, entonces démosle de nuevo. Y ahí fue cuando partió la tostaduría de altura. Como después de que te En ese deportaron de Vancouver. Cuando ya volvimos y me acuerdo que salimos a almorzar con Segundo un día. Y ahí Segundo me dice que él quiere partir con la tostaduría. El dejar de depender de que otra empresa le tueste el café. En parte porque él también ya estaba creciendo más, entonces necesitaba más espacio, necesitaba más producción, así, y depender más de él mismo. Y, y ahí dice, partamos con la tostaduría. Y yo le digo, ya, bacán. Como para mí un desafío, era el desafío más grande para mí en ese momento. Pero tú no tenías experiencia. Cero. La primera experiencia tenías en Lucas para cuando la viste la máquina. Sí, La segunda experiencia cuando quemaste el café. sí. Sería todo. Y Lo que el pasa es segundo confió en ti. que eso sí que fue un piscinazo a una piscina que en realidad no sabéis si tiene agua o no. Nos tiramos los dos. Segundo, ya tenía clientes de cafetería. Y estaba el carrito. Entonces había un consumo de café. Y nosotros nos tiramos a tostar. Segundo le vendía café en ese tiempo a una cafetería súper importante que se llamaba, importante dentro del café de especialidad, que se llamaba Cascanueces, que estaba en Providencia. Es una cafetería muy importante dentro de la historia del café de especialidad en Chile. Ya, al menos en Santiago. Y Cascanueces se había asociado con otra persona para comprar su propia tostadora y empezar a tostar. Entre medio de eso, Segundo le pregunta a ellos si ellos nos arrendarían la máquina para nosotros tostar nuestro café ahí. Y ellos dicen que sí. Y ahí es donde comienza la tostaduría de altura. En Ñuñoa. En la calle Bremen, casi con ir a Razabal, por ahí. Ahí tenía la tostaduría Cascanueces. Y ahí empezamos a tostar. En realidad haciendo pero cualquier cosa. Bueno, eso sí que era cualquier cosa. Sí, sí. Cuando yo digo que era totalmente ignorante en temas de café en preparación, ya, esta cuestión era menos que eso. Lo que pasa es que yo tenía en mente lo que había escuchado de cómo tostaban en Café Cultura, porque siempre lo escuchaba, oye, hay que hacer esto, hay que ingresarlo acá, que se iba a apagar la llama, eso. Nada de ejecución, solo de oído. Entonces cuando empezamos a tostar, yo hacía eso, en el fondo. Pero fue un desastre. Café completamente crudo, mal desarrollado, ácido, sin dulzor, sin cuerpo, mal. Lo que pasaba harto antes era que en la cafetería de especialidad siempre se criticaba los tuestes muy oscuros. Entonces lo que pasaba era que para no caer en eso, se caían tuestes muy crudos, muy ligeros. Y estaba pasando que el café era muy ácido, poco cuerpo, poco dulzor, etc. Tratando de evitar uno, caía en el otro. Exacto. Ahora el tema está en que en ese tiempo hay que tener en cuenta que el mercado de café también te permitía más esas cosas. Yo creo, siempre como que si tú lo traías a la actualidad, esa situación, probablemente te vaya a morir en un mes. Como que te vaya a ir a bancarrota rápido. En ese tiempo no habían tantas tostadurías, no habían tantos granos, no habían tantos baristas quizás, entonces no había tanto conocimiento. Entonces había como un grado más de perdón en esos errores. Y ya estábamos como en una situación bien crítica en realidad. Y en ese momento, Segundo tenía café de Guatemala. Él había importado harto café de Guatemala. Y gracias a esa importación, la embajadora de Guatemala contactó a Segundo para hacer reuniones y cosas así
Como porque segundo, en el fondo, como estaba comprando un producto de Guatemala para promover la economía de Guatemala acá en Chile y dar a conocer productos guatemaltecos acá y así. Y resulta que la embajadora trajo a Chile como al gerente general de la... No me acuerdo el nombre, de la Asociación de Café Guatemalteco. Un gallo súper importante en temas de café en Guatemala. Y esa persona, que no me puedo acordar su nombre, venía con un libro. Porque él venía de la feria de café de especialidad de Estados Unidos de ese año. Venía de allá. Y me dice, oye, mira, probablemente él probó el café y haber cachado esta weá. Este café está horrible, pero no dijo nada. Estás, Se la aguantó. Se la aguantó. estás desprestigiando mi país. Sí, entonces... Me estás comprando el grano y la estás cagando La- de esta sí, manera. Sí, yo creo que eso pensó. Toma, jovencito. Y me dice, oye, ¿sabes que yo tengo este libro? Weón?". Qué diplomático. Y yo así como, bacán, pues sí. Claro, me pasa el libro. Y el libro es un manual de un tostador muy conocido a nivel mundial que se llama Rob Hus. Y bueno, y yo ya estaba usando el libro de otro tostador también. Estos son como quizás los dos tostadores más reconocidos a nivel mundial. Ese uno, el otro es Scott Rao, que son como los dos más famosos. Yo ya estaba usando el libro, segundo ya había comprado un libro de Scott Rao. Pero yo al leerlo las primeras veces me acuerdo que no me gustó, lo encontré muy general en sus conceptos, muy poco específico en sus conceptos, entonces dije, no, este libro no sirve para nada, en realidad lo dejé de lado. Y cuando llegó el libro, este caballero llegó con este libro, me lo pasó, me dijo, fotocópialo. El libro venía firmado así, de puño y letra del tostador. Me dijo, fotocópialo, no te lo puedo regalar, pero fotocópialo. Me lo pasó, lo fotocopiamos, qué sé yo. Se lo devuelvo, y me pongo a estudiarlo. Y claro, en ese libro venía él enseñaba una técnica para tostar, bien específica. Pero básicamente lo que él hacía era tomar el tueste y dividirlo en etapas bien definidas. E ir tomando los tiempos de cada una de esas etapas y con eso ir jugando, como ir cambiando los tiempos e ir viendo cuál era el efecto de eso en la taza. Y hacer una asociación de cambio de tiempo con cambio en taza, algo así. Y claro, y aplicando esa técnica yo me acuerdo que ya los resultados empezaron a aparecer así mejor. Fue una cuestión así muy de emergencia y que apareció en ese momento gracias a esa persona. A ver, estamos en el 2015 y segundo, no teníamos un espacio, no teníamos una máquina donde tostar. Y segundo, ya también toma la decisión de decir, ya, necesitamos un espacio y una máquina donde podamos operar nosotros solos sin que nadie más te moleste. Y hace una compra de una máquina muy buena, que son las Proba, estas marcas alemanas. Ya, la máquina, qué sé yo, se va a demorar tantos meses en llegar. Llegó, nosotros mientras tanto buscamos un espacio donde nos podíamos instalar, que probablemente mucha gente ha ido para allá, que es el IF de Recoleta, este espacio que queda entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal. Buscamos espacio, lo fuimos a ver, ya dijimos aquí nos podemos quedar. Llegó la máquina, la instalamos y claro, también pagamos el costo de la inexperiencia, en el sentido de que yo al menos nunca imaginé que la contaminación del ambiente, polvo, tierra, etcétera, podía perjudicar tanto a la máquina. También pasaba que yo casi siempre tenía la máquina abierta para poder verla. Siempre te estaba mirando el quemador, la llama, entonces siempre la manejaba abierta, como las compuertas que tiene la máquina. Y obviamente, después con el tiempo uno entiende que esas cosas tienen que estar lo más cerradas posible y abrirlas solo cuando sea necesario. Y yo la ¿Para que no manejaba- entre el polvo? Sí. Y yo siempre la manejaba abierta porque me gustaba mirarla por dentro. Y claro, eso terminó contaminando la máquina, mucho. En específico los quemadores de la máquina. ¿Pero es por el aire de Santiago, por el smog? No, por la tierra. Hay que recordar que el IF en ese tiempo, claro, si uno va ahora en la actualidad, el IF es un espacio así que ya está completamente desarrollado, súper lindo. En ese tiempo el IF era un espacio que estaba tirado. Mucha tierra por todas partes, barro, cuando llovía quedaba un desastre. Entonces, claro, uno entraba con los zapatos llenos de tierra, había circulación de aire con tierra, etc. Y
Y eso terminó contaminando los quemadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando uno, bueno, la máquina está diseñada para 12 kilos, por ejemplo. Entonces, me acuerdo que yo le ponía, no sé, el 100% de la llama, le ponía 5 kilos y la máquina apenas andaba. Y no entendíamos por qué. No entendíamos. Hasta que en contacto con los técnicos de Alemania, uno de ellos nos dice, oye, pero puede ser que los quemadores estén sucios. Y yo así como, qué raro porque la máquina está nueva. Entonces él por teléfono y en inglés me iba explicando, en el mismo momento me iba explicando cómo abrir la máquina. Bueno, la terminamos abriendo y claro, los quemadores estaban así completamente tapados. Y ahí entendimos la importancia de que la máquina estuviese cerrada. Todo eso derivó en que Segundo decidiera invertir en un viaje a Alemania, a la misma fábrica. Ahí Y cuando pasaste a Düsseldorf. sí, a la cafetería de Dritan Ansel. Y ¿Y ustedes fueron los dos con Segundo? no, ahí fui solo. Bueno, en ese momento, 2016, eso debe haber sido... Se estaba jugando la Copa América Centenario en Estados Unidos, eso tiene que haber sido como junio del 2016. En ese periodo, Gonzalo recién se había incorporado, entonces hasta ese momento era Segundo y yo nomás. Y por eso, quizás en parte también por un tema de costo, fui yo solo. Y lo que en realidad nosotros andábamos buscando era un curso más de mecánica y de mantención de la máquina. Eso era lo que andábamos buscando. Pero ellos no tenían un curso así. Pero sí tenían cursos de tueste. Nivel 1 y nivel 2. Así que nosotros, bueno, les preguntamos si hacíamos ese curso. También nos podían hacer alguna, no sé, alguna charla pequeña sobre mecánica, mantención. Sí, ellos ni un problema. Y fui. Y claro, pues estuve en el curso de tueste. Y el curso, la verdad, era bien simple. Habían 2 niveles, nosotros tomamos el 2, que era el más avanzado. Era un curso bien sencillo. De hecho, la persona que lo impartía, hablamos un poco de Scott Rao. Y me decía, sí, lo entiendo, lo leo, lo conozco, obviamente. Pero no lo comparto mucho. Las técnicas que usaba ella para tostar, la verdad, eran como bien antiguas, por así decirlo. Pero sí había algo muy bueno de ese curso, que fue el uso de blends, mezclas. ¿Y por qué era importante eso? Porque ahí, en la práctica misma, te das cuenta de la importancia de la homogeneidad de los granos que están dentro de la tostadora. Y si no, ¿cómo puede afectar eso en la rapidez de tueste de cada uno de los granos que está en esa mezcla? Y cuando eso uno lo lleva a la práctica, nosotros en ese momento teníamos un grano de Costa Rica, que era un mono varietal, era una sola variedad, lo cual no implica que todas las formas de los granos sean iguales. Y claro, viendo el desarrollo de los granos de tueste, del tueste de los granos diferentes dentro de la tostadora, te lleva a la concepción de que el tueste en algún punto tiene que converger hacia un mismo tono. Y eso fue una de las grandes lecciones que saqué de ese curso de tueste. Quizás un poco más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero sí, el entender que la diversidad de tamaños y formas y pesos y volúmenes de los granos dentro de una mezcla de un saco verde siempre va a estar ahí, y uno como tostador tiene que manejar eso y tomarlo y tratar de desarrollarlo y llevarlo a la máxima uniformidad posible en el tueste. Eso fue una de las anécdotas de ese curso. A mí me tomó 3 años llegar a una técnica con resultados replicables y bueno, y sin parar. Y fue justo de hecho fue como justo en los mismos meses. Fue como abril-mayo del 2015 hasta abril-mayo del 2018. Ahí fue cuando yo noté que fue como el cambio como
más importante y el cual ya tenía asociado un resultado con una técnica. Ahí fue. ¿Y quién fue tu mayor profesor de tueste? ¿De quién aprendiste más? ¿Hay alguien en Chile quien te enseñó? ¿O solamente yendo a cursos, estudiando? Y llegaste a lo que sabes ahora. Qué buena pregunta. Em, de tueste. Yo creo que es una mezcla. Una mezcla de hartas cosas. Yo, la verdad, no quería tener como una sola forma de hacerlo. Así que traté de aprender de varias partes sin que eso perjudicara tanto mi criterio al momento de tomar decisiones. Y en ese camino hubo muchas personas, partiendo quizás por ese mismo curso de tueste en Probat. También de Rodrigo Santos, que en ese momento también estaba tostando. Me acuerdo que tostaba su grano de Perú, que quedaba muy bueno. ¿Pero era el curso de Rodrigo No, no, o no. solamente No, consejos era- de él? A ver, lo que pasa es que Rodrigo Santos, que ahora salió al baile, él tenía su marca. Bueno, es una historia más larga, pero él tenía su marca que se llamaba Bio Blenders, de café tostado. Y él tenía su tostadora, tenía su local súper impresionante que está en Bilbao con Antonio Varas. Y él tenía su máquina de espresso, tenía su tostadora nueva, una topper negra de 5 kilos, pero casi casi deja ese rubro porque en el fondo él estaba muy solo en ese momento, no estaba rodeado de un ambiente ni de tostadora, ni de barista, etc. Y por estas cosas de la vida, él termina haciendo un curso de tueste con un chico de Perú, que le enseña a tostar ese grano de Perú, Pangoa, me acuerdo, y lo tostaba muy bien. De ahí, de esa experiencia, de ese grano en particular, de esa técnica, también obviamente que recuperé algo de ahí. ¿Pero recuperaste gracias a consejos de él? ¿O cómo? Sí, en parte sí, pero era porque en ese momento, antes de que Segundo instalara su espacio con su tostaduría y su propia máquina, nosotros tostábamos en la máquina de él. Después de tostar en el Café Cultura, empezaron Sí. a tostar ahí. Sí, después de Café Cultura nosotros estábamos tostando con cascanueces. Y después de esa experiencia con Seba, que es un cabro bacán, baterista también, Seba de Cascanueces. nos pasamos a tostar en la máquina de Rodrigo. Entonces, claro, en esa en que estábamos tostando, obviamente había una interacción, un cambio de técnica. Y él sabía tostar muy bien ese grano de Perú de esa forma. Entonces, claro, pues ahí obviamente hubo como una absorción de información también, de cómo hacerlo. Pero yo diría que sin duda lo más importante dentro de mi formación, sin duda fue el libro de Rob Fuss y el libro de Scott Rao. Creo que, bueno, el libro de Scott Rao yo lo tuve desde el comienzo, desde que partimos. Ese fue el primer libro que Segundo compró. Y yo cuando lo empecé a leer, me acuerdo, yo ingenuamente quería en ese momento un libro mucho más químico, mucho más físico, mucho más técnico. Que claro, ahora que yo lo miro para atrás es un pensamiento completamente equivocado para alguien que está partiendo en algo, ya sea barismo o tueste. Y cuando vi que el libro no trataba de esos temas, porque habla mucho más en términos generales de lo que funciona y lo que no funciona, punto. ¿Por qué no se trata tanto ese tema? El por qué no, pero ¿funciona o no funciona? Yo tomé el libro y lo dejé de lado. Yo creo que como 2 años lo dejé de lado. Y claro, cuando lo retomé, de repente uno tiene conversaciones con alguien y alguien menciona algo y tú decís, oye, eso puede estar acá, a ver, no sé, voy a echar una ojeada en este libro. Me acuerdo que lo tenía todavía, lo abro, me pongo a leerlo
Y digo, oye, esto se podría aplicar. Me acuerdo que aplico algo de las cosas que dice ese libro, no me resulta, lo vuelvo a dejar de lado. Digo, no, este libro no sirve para nada. Y después pasó una cuestión muy curiosa. Cuando ya aprendí a limpiar los quemadores de la máquina, cada vez que yo los limpiaba, la potencia de la máquina era muy alta. Entonces, cuando hacíamos los primeros tuestes post limpieza, los tiempos de tueste para alcanzar las mismas temperaturas eran muy cortos, eran tuestes muy rápidos. Y en alguno de esos momentos resultó que tuve que probar uno de los tuestes recién tostados, recién hechos, con la máquina recién hecha a mantención. Y me acuerdo que lo pongo en la máquina de expreso, no me acuerdo qué origen era, quizá un Costa Rica o un Guatemala. Y teníamos que probarlo porque como 2 días después íbamos a ir a un evento en el Parque Arauco, que estoy seguro que mucha gente fue. Y entonces era como, ya, tenemos que probarlo para ver cómo anda la máquina recién limpia. Lo pongo en el molino para probarlo en la máquina de expreso. Y lo primero que digo, ya, este café va a salir súper rápido, va a salir muy gaseoso porque está recién tostado. Me acuerdo que lo pongo y me llama la atención que la salida, primero que todo, no era burbujeante. Eso fue como raro. Ese burbujeante significa que tiene gas. Claro, que tenía mucho gas. No Y lo no tenía. Se veía muy aceitoso, en un buen sentido de la palabra, como muy llamativamente aceitoso. Y lo miro en la taza porque lo hice las 2 cargas, digamos, en una sola taza. Y la crema no es que brille, porque no brilla, pero sí refleja mucho la luz. Y uno se refiere a eso que la crema brilla. Bueno, se veía muy brillante y muy elástica. O sea, yo la movía y retomaba su forma todo el rato. Muy aceitosa, muy brillante, muy elástica. Y cuando lo pruebo fue como un dulzor muy notorio, una acidez muy marcada y rico, un café muy, muy rico. Entonces, claro, como fue totalmente contrario a lo que yo estaba esperando, que era un café mucho más gaseoso, la crema que en algún punto, desde que está servido, se iba a deshacer, mucho más amargo, más fome, más plano. Y dijiste, por fin aprendí. Sí, así tal cual. Era así. Entonces, claro, era un momento que, obviamente, de mucha felicidad, pero un momento también en que uno está como recién entendiendo, es como que estáis aprendiendo a caminar, como que recién estáis entendiendo qué es lo que estáis haciendo. Recién estaba entendiendo que esto que estaba apareciendo en taza era consecuencia de esto, recién. Esa relación es quizá, y en el barismo pasa lo mismo, esa relación es quizás lo más difícil que hay en esto que nosotros nos dedicamos. ¿Cómo tú relacionáis lo que aparece en taza con lo que estáis haciendo con el molino y con la máquina? Y la temperatura y el agua, etc. En este caso era con el tueste. ¿Cómo se relaciona esto que estáis sintiendo, estas texturas, este aroma, esta acidez, con lo que tú hiciste? Eso estaba pasando en ese momento, que fue en abril del 2018. Si fue como que hubiese sido así, casi a propósito. Fueron 3 años así marcados. Y ahí empecé a revisar los números del tueste. Y resulta que ¿Era la primera vez que sentiste que hiciste algo que te gustó? algo con lo que estaba satisfecho. Sí, algo que era... Esa fue la primera vez que sentí, al fin, y eso fue a los 3 años. Esa fue la primera vez que sentí una experiencia completamente redonda en la taza de café. Que no tenía, por lo menos para mí en ese momento, no tenía errores. Claro, quizás si lo pruebo ahora más atrás diría, no sé, a lo mejor se le puede corregir esto, o quizás si lo hubiese probado alguien con más experiencia aún me hubiese dicho algo. Pero hasta ese momento, del conjunto de resultados que había tenido hasta ese momento, ese era pero infinitamente lo mejor que había sacado. Y empezaste a decir que empezaste a revisar los números. Y empiezo a revisar los números y una de las cosas quizás más importantes que toca el tema de Scott Rao, el libro de Scott Rao, es que hay, bueno, como lo toca él mismo en el libro, es que el tiempo de desarrollo en un tueste, que es el tiempo desde que comienza el crack o desde que se marca el crack
hasta el final, ese tiempo tiene que estar entre el 20 al 25% del tiempo total del tueste. Así es como se toca en el libro. Pero en este momento yo diría que lo más importante de eso es que tiene que haber una relación bien establecida entre el tiempo de desarrollo y el tiempo total del tueste. Independiente si sea 20 a 25%, puede ser un poco menos. Pero claro, en ese momento ese porcentaje había caído en 20, me acuerdo, algo así, 21. Y lo que hice fue agarrar todos los cuadernos que tenía, porque yo hago todo a mano. Empecé a agarrar todos los cuadernos, empiezo a revisarlo y empiezo a calcular, porque yo tenía todo anotado, todos los tiempos, las temperaturas, etc. Y empiezo a calcular todo lo que había hecho, todos los porcentajes que había hecho para atrás. Y claro, la relación siempre era menor que 20, menor que 20. De hecho era como 17, 16 y así todo el rato, se repetía ese mismo número. Y claro, pues, ahí fue que... bueno, ahí fue como que yo abracé ese libro. Ahí fue ya, en realidad este libro sí tiene cosas demasiado, demasiado importantes. Pero había que crecer para poder leer este libro. Exactamente, ese era el tema. De repente hay gente que me pregunta como por cosas de tueste y yo les digo, mira, están estos dos libros, o dos manuales, como le queráis decir. Lee primero el de Rob Hughes, que es un poco más de la ejecución del tueste. Y cuando ya tengáis un poco más de práctica, agarra el libro de Scott Rao porque trata temas que son un poco más complejos. Lo que yo menciono de los porcentajes es una de los consejos que él da, uno, porque da muchos más consejos. Pero en mi experiencia ese fue el que más me marcó a mí a un nivel sensorial. Así como... así como tú me decías ahí que de repente vais sintiendo más ácido una extracción, después más dulce, después más amarga, que lo sentiste y después lo leíste, a mí me pasó eso con ese libro. Sentí, después fui y calculé el porcentaje y dije, aquí está. Después, con el tiempo y con más experiencia, entendí que en realidad no se trata solamente del porcentaje mismo, del 20 al 25, sino de la relación. Esa es la parte importante, que esté bien relacionado el tiempo de desarrollo con el tiempo total de tueste. Sí, yo diría que esos dos libros son como mis pilares, digamos, de formación en tueste. Sí. El paso por la tostaduría... Bueno, la tostaduría fue todo, en realidad. Sí, esa cuestión la armamos desde cero, sí, ahí no había nada. Con segundo. Y bueno, en algún momento... Ahí tuvimos una pequeña diferencia de opinión con segundo. Y yo desde ese momento ya me salí de la tostaduría. Como de la... O sea, sí, de la tostaduría en sí mismo. Dejé de tostar ahí. Y ahí empecé a ir a La Vega. Ahí volví al carrito. A trabajar en la semana. Sí. Me acuerdo que empecé a ir de nuevo de martes a sábado. Y eso fue el año pasado. Eso fue, ponte tú, febrero del año pasado, una cosa así. Entonces dejaste de tostar y convertiste de nuevo solamente en barista. Sí, fue bacán. Yo nunca dejé de ir a La Vega, siempre iba los fines de semana. Los sábados, domingos, después empecé a ir solo sábado. Pero había dejado de ir en la semana. Y retomar eso fue bacán. Fue súper lindo. Así como reencontrarse con caleta de gente que no veía así hace mucho tiempo. Y gente nueva también, pues, gente que yo no conocía. ¿Qué es lo que más te dio en formación personal la experiencia de trabajar en Café Altura por 4 años? Y ahí creciste el más como profesional, ¿no es cierto? Sí. Qué buena pregunta. Para reflexionar. Sí. Falta el vinito. Sí. ¿Qué notas encontraste?
A vino. Alcohol. A vinadas. Alcohol. Pregunta seria, Francisco. Pregunta seria. Sí. Ya. Sí, lo que estaba reflexionando era, me costó un poco pensarlo, pero claro, es que fue un desarrollo a nivel de la profesión muy grande. En ese sentido, Segundo y Salma fue súper libre con las cosas que yo podía hacer. Creo que nunca hubo, si a mí se me ocurría algo, de hacer algo, de probar algo diferente, nunca hubo una negativa. Yo nunca, a mí se me ocurría hacer muchas cosas en realidad. Y nunca hubo un no para experimentar esas cosas, para hacerlas, probar cosas. Y Pero es sabiduría. sí, bueno, es que de ahí surgieron muchas cosas, pues, porque no hay que olvidar que estábamos todos en un proceso de aprendizaje, no era que había alguien con mucha experiencia y que de ahí derramaba para el resto, estábamos todos en ese proceso así muy intenso. Pero claro, también necesitábamos recopilar información de la cual apoyarnos y de ahí sacar conclusiones para poder avanzar. Es más, el tueste en sí mismo en Café Altura, como mencioné delante, fue sin restricciones, fue libre. Tú me preguntabas y si en algún momento a mí me metieron un poco de presión. No. Pero yo de verdad encuentro que es la gran Sí. sabiduría porque hay muchas personas que forman sus negocios, son tan testarudos y limitan a la gente creativa Sí, sí, y no tienen éxito. sí. Y dar esta libertad a las personas que sí tienen creatividad y ganas de hacer algo Sí, es muy sí, bacán. sí. Sí, sí, es que al final uno entiende, obviamente que ahí tiene que haber un apoyo, una espalda que aguante también esa parte, no es que hay recursos ilimitados para experimentar todo, no. Sí trabajábamos muy duro, pero en los momentos en que también queríamos probar cosas se podía hacer. Y yo creo que eso fue muy importante, tanto para Altura como empresa, como para Segundo, Salma, para mí y para el resto de los chicos que estaban ahí en ese momento. Fue clave, porque de ahí surgieron muchas cosas. Sí, yo creo que eso es como lo que más rescato. Aparte del hecho de conocer tanta gente, ¿no? Que uno se topa, se encuentra, un montón de historias, Nos conocimos nosotros. sí. Pero sí, yo creo que en términos como profesionales, yo diría que esa es la parte clave, esa libertad para poder pensar y hacer cosas. Sí. Good Café. ¿Cómo llegaste a Good Café? ¿Y cómo cambiaste Café Altura por Good Café? Good Café. Bueno, Good Café tiene un poquito menos de tiempo que Altura. Y tienen un origen muy parecido. Comparten muchas cosas. Yo los conozco porque en Good Café estaba trabajando, o trabaja, Julián. Y yo obviamente, bueno, estaba en el centro y obviamente yo pasaba a saludar, a tomar café, etc. Y Good Café en un comienzo iba a usar el café que en ese tiempo estaba en formación de 3841. No había llegado la tostadora todavía, etc. Entonces, en el fondo como que nos derivaron un poco a Altura, que trabajáramos juntos. Y ahí nosotros trabajamos juntos un tiempo. Nosotros le vendíamos café a Good Café. Y claro, hasta que ya Carlos con su hermano se armaron y pusieron la tostadora, empezaron a tostar y ahí ya dejamos de... En el fondo dejaron de comprarnos a nosotros, pero yo siempre mantuve relación con ellos, porque estaba Julián, estaba mi amigo ahí. Y aparte siempre me gustó lo que hacían. Sí, siempre fue Good Café, siempre fue muy bacán. Como que uno se va fijando en cosas macros del funcionamiento como cliente que te hacen pensar que a nivel micro funciona muy bien. Entonces, es bacán. ¿Pero qué cosas fueron en específico?
¿Qué te llamaron tanta Como atención? temas de equipo, como verlos tan motivados, de las cosas, las superficies así como tan ordenadas, tan limpias, que es muy característico de Julián también. Como todo tan pulcro, buena atención, amabilidad, así, cosas así. Que tú todo eso lo vais sumando y decís, oh, esto es bacán. Y claro, y ahí me conocí al Cristian también, que es el dueño. Nos conocimos en el 2015, aprox, 2015-2016. Lo que pasa es que la cafetería Good Café comenzó en el año 2015, a finales de 2015, como en octubre. Entonces, en un comienzo, el café que vendíamos, que preparábamos en la cafetería, era de café altura. Y por ende, conocimos a Segundo y también conocimos a Fabián. Bueno, y Fabián también era muy amigo, es muy amigo, con Julián, que es un barista con el que yo, de Brasil, con el que comenzamos a trabajar desde el comienzo del proyecto. Y ahí, bueno, ahí apareció Fabián en la historia, y como muy amigo con Julián, entonces siempre pasaba por la cafetería, buena persona, y siempre buena onda, y así, bueno, se generó una bonita amistad tanto conmigo como con todo el equipo, con mi pareja también, en este momento que actual, pero que en ese momento estaba acá en Chile, con Adriana, que ahora está en Colombia. Entonces se creó una muy bonita amistad con Fabián y con todo el equipo. Y siempre que teníamos dudas o cosas técnicas le preguntábamos también a Fabián, que aparte que es una persona que tiene mucho conocimiento técnico al respecto del café y de máquinas también, de todo eso. Y así fue pasando el tiempo. Yo en el fondo siempre seguí en altura con mi proyecto ahí, pensando siempre en altura, pero pasaba para allá, pasaba a tomar café. Y nada, en ese momento Fabián era cliente, siempre iba para allá. Durante los 3 años no ibas tanto, la verdad, porque estaba más enfocado en la tostaduría, me imagino. Estaba full metido, de hecho tuve un tiempo que estuve muy distante de él, no lo veía tanto. Me imagino que estaba con demasiado estudio, demasiado metido en lo suyo de las tostadurías y cafetura, lo que era. Quemando el café. Quemando café, como siempre. No. Fabián siempre tiró buenos cafés. Después los chicos de un triciclo, que fue en el que comenzaron, se movieron a un módulo que les quedó súper lindo. Yo la verdad siempre lo encontré muy, muy lindo. En madera, con superficie metálica, bacán, muy bacán. Y claro, pasó que el año pasado, después de la competencia, yo tenía muchas ganas de viajar, de salir de Chile, con el objetivo de seguir aprendiendo cosas que aquí era, según yo, un poco más difícil de aprenderlas en un periodo de tiempo razonable, digamos. Y tenía como alguna idea en mente, no resultaron en ese momento. Y bueno, siempre lo he dicho, que en realidad el único proyecto que me llamaba mucho la atención acá, el único, acá en Santiago, al menos, era el de Good Café, porque ellos ya venían con la idea hace rato de empezar a tostar ellos mismos. Entonces, lo que veníamos hablando con los chicos tiempo atrás era que armáramos un pequeño curso de tueste y hiciéramos esa clase para que ellos armaran la tostaduría, qué sé yo. Y ahí hay una anécdota muy buena, porque en realidad a mí el Cristian me pregunta, un día que nos encontramos en el módulo, porque él trabajaba en el banco, qué sé yo, nos encontramos, y me empieza a preguntar como, oye, ¿qué máquinas de tostar son buenas? Y la cuestión, y yo así como, oye, mira, yo creo que esta, la otra, yo he estado usando esta marca, pero esta también es buena, le comento. Y ahí yo le hago referencia de esta marca holandesa, que es Giesen. Y ahí quedó la conversación, pues. Resulta que al tiempo después el Cristian compró esa marca, esa tostadora. Y fue como, bacán, porque no hay tantas de esas acá en Chile, entonces bacán poder conocer una máquina nueva, de nuevo, salir de esa zona de confort y empezar a hacer cosas nuevas. Y ahora hace poco me comentó que en realidad tomó esa decisión por esa conversación que habíamos tenido. Yo en ningún momento tuve la intención de decirle, compra esta máquina. No tenía intención de trabajar con ellos tampoco. Pero en parte la tomó por eso. Hay otros factores, precio, qué sé yo, pero la tomó en parte por esa conversación que tuvimos ahí. Y fue en el año, a ver, estamos en el 2019, en el 2018, a finales del 2017, decidimos comprar una tostadora de café. Dijimos, vamos a comprar una tostadora de café y qué marca compramos.
Entonces ahí tuve unas conversaciones con Fabián y bueno, y me asesoró y logramos y compramos una tostadora de una marca holandesa que nos parecía bastante interesante. Y siguió el año 2017, llegó la máquina en el 2018, el café siguió obviamente creciendo, pasó de ser un triciclo a un módulo, y ahí bueno, seguía habiendo mucha buena onda con el Fabi. Y así, y bueno, al final de año terminó resultando que yo definitivamente ya tomé la decisión y le digo al Cristian, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando pegar, como si te tinca que trabajemos juntos. Y el Cristian ya, pues bacán. Obviamente Julián también, de nuevo, el que como que embalsama, Reencuentro. sí, pues, embalsama toda esta situación, pues el que siempre estuvo como armando un poco el esquema. En el año 2018, claro, en el final yo sentí que Fabián iba más seguido a Good Café y se empezó a acercar más a nosotros, así como cliente, pues. Y bueno, yo creo que en ese momento ya él ya estaba pensando en irse, yo creo, de Cafetura y cambiar para otro, a lo mejor Good Café. Sí, empezó a ir, era muy raro, ¿no? De repente Fabián era el primer cliente, estaba despachando de Cafetura, pasaba a Good Café. Entonces algo le gustaba el ambiente también ahí. Bueno, cuando empezó ya Fabián, yo empezaba a comentar a Cristian, al dueño, que Fabián era un muy buen elemento, que nosotros necesitábamos contratarlo. Empecé a seducirlo como para contratar a Fabián. Y en ese momento Cristian también sabía del potencial de Fabián. Así que cualquier uno sabía de qué se trataba Fabián. Y justo se venía la tostaduría en Good Café. Y nosotros lo empezamos a discutir entre los dos, con Cristian y yo, ¿por qué no Fabián? Cristian habla con él. Y hasta que un momento Cristian habló con él y ya él estaba por salir del café a la altura y llegaron a un acuerdo como para trabajar en Good Café. Pero siempre hubo buena onda, entonces ya el Cristian me dijo, ya, bacán, pues. Y a finales del 2018 tuvimos como las primeras conversaciones respecto a integrarse a este nuevo proyecto, a este proyecto que estaba la tostadora, pero no había un tostador, que era súper importante que existiera un tostador. Y bueno, Fabián, nos reunimos, conversamos y siempre, como siempre, existió buena onda, nunca hubo ningún problema en que fuera parte del equipo, y justo coincidió con una renovación de la cafetería. Nos cambiamos nuevamente de local, pasamos de un triciclo a un módulo, después de un módulo a un local un poquito más grande, y llegó, aparte con la llegada de Fabián, teníamos la máquina, estábamos construyendo una tostaduría afuera de Santiago y echamos a andar la tostaduría. Nosotros estamos con la máquina nueva, literalmente nueva, en su empaque, esperando. Armaron la tostaduría, que todavía está en proceso de formación. Y ahí está la máquina, pues. Entonces, ya, pues démosle. Y ahí empezamos a trabajar. Pues eso fue... estas conversaciones fueron... Yo ya esto lo conversé con Segundo y yo le dije, ya, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este camino. Eso fue en diciembre del año pasado. Y ahí partimos. Pues. Terminé en diciembre en altura, cerrando todas las cosas que había que cerrar. Y en enero ya partimos en Good. Y Good, en ese momento, que era un módulo, estaba sufriendo otro proceso de transformación que era al local que es actualmente, este local nuevo. Ese local era una panadería, la verdad no sé qué era, bueno, pero porque era súper feo. De verdad era muy horrible. Parecía una cueva. Era muy feo. Y lo que hizo el Cristian con su familia fue... que eso fue impresionante igual, porque el Cristian tenía su trabajo normal de oficina lunes a viernes, se iban en la noche a trabajar. Y desarmaron todo el local. Del cielo hasta el suelo. Completo, le sacaron todo. Y así como lo desarmaron entero, lo armaron entero de nuevo ellos, él con su papá en el fondo. Ahí nosotros... Yo fui una noche a apoyar, pero en realidad yo estaba puro dando apoyo moral, en realidad, si yo no, a la construcción no le pego nada. Pero
eso fue también súper lindo. En realidad el módulo también lo hicieron ellos. El Cristian, su hermano, su papá, qué sé yo. Y eso fue, claro, pues fue como en diciembre, enero de este año. Y la otra parte como linda de esta última etapa fue que yo igual hice un reemplazo final en febrero en La Vega. Y ahí esa fue como ya la despedida definitiva. Y eso fue bacán igual porque no estaba, por lo menos para mí, no estaba dentro de los planes que los últimos días de trabajar en altura fueran en el carrito mismo. Y eso fue bacán. Fue Terminó por donde empezó. tal cual. Sí. Igual en un momento también me emocioné, pues, como fue, oh, qué impresionante el último día, estar ahí. Y igual no lo comentaba con gente, como que yo esperaba que y de hecho parece que ese día llegó gente así como bacán, súper bacán del carrito. Y sí, pues ahí fue el último día. Ahí justo, o sea, no en la misma posición porque todos saben que el carrito se movió, pero ahí donde comenzó, terminó. Entonces fue bacán. Y ya de ahí con Good derecho, y ahí partimos cubriendo turnos de barista también, con el equipo que hay ahí, y tostaduría. ¿Y qué expectativas tienes de esta experiencia nueva de Good Café? Muchas. Una es como crecer en la profesionalización de esto, de tomarlo muy, muy, muy en serio. Yo, esto del café, a ver, en algún momento yo creo que mencioné que cuando hay algo que no me gusta tengo muy poca tolerancia con eso. Pero cuando algo me gusta le pongo mucho, mucho. Como el acelerador a fondo. ¿No? Y también necesito rodearme de gente que se lo tome muy en serio. Y creo que aquí hay un equipo que se lo toma muy en serio. Creo que se cumple eso en equipo, digo, en conjunto. Tanto individual, pero eso se ve después reflejado en equipo. Y también quiero aprender de eso. Quiero aprender de relacionarme de esa forma con mi entorno. De que haya un esquema definido de trabajo para poder hacer las cosas más eficientes y mejores y finalmente atender mejor. Si al final eso, en la cafetería, digo, siempre la idea es generar una experiencia, ojalá que se vaya superando siempre la experiencia. Y eso te cambia el día. Yo siempre le digo a los chicos, les pongo el ejemplo de, no sé si han visto las carreras de bicicleta, cuando va el ciclista así ya destruido y va pasando como por la zona de hidratación y el tipo pasa y no para, sino que sigue en su bicicleta, le dan el vaso de hidratación, se lo toma, gracias, lo tira y sigue. Nosotros somos lo mismo. La gente llega así muy lento a la cafetería, se toma el café, un par de palabras como buena onda y sigue con su día a día, y eso es. La otra es seguir aprendiendo. Mi norte es el café, siempre, en torno al café, siempre, siempre, siempre café. Y claro, el Cristian igual tiene el proyecto de la tostaduría que está comenzando. Entonces ya hay mucho por hacer, mucho. Cuando el espacio esté listo va a haber infinitas más cosas que hacer. Viaje a Origen también está dentro del plan. El Cristian está súper motivado con la inversión en viajes. Entonces creo que ahí está como este nuevo lazo que formamos nosotros, que en el fondo el norte siempre es el café y buenas condiciones laborales y que estamos todos contentos haciendo lo que estamos haciendo. Pero claro, eso es como un trabajo que no es trabajo, es como muy entretenido el concepto. Y esa es la idea, pues crear un trabajo que no sea como un trabajo. Nosotros tenemos políticas totalmente distintas como al país también. Hemos aplicado como nuestras propias leyes, obviamente basándonos en la normativa chilena, pero mejorando. Entonces eso hace que sea un trabajo que no muy distinto. Y eso se siente. Que la pasemos bien, sí. Al final la vida es para pasarla bien, no es para nada más que eso. Y en la cafetería es como la broma diaria. Siempre estamos bromeando, entonces como que es normal. Sí, es importante tener Sí, ambientes.
todos los días hay broma y con el equipo en sí es muy, son todos jóvenes, son todos buenos para la talla. Bueno, cuando Fabián todavía no trabajaba en Good Café, un día en la cafetería, nosotros no teníamos tanto trabajo que hacer. Y de repente cuando no tenemos trabajo que hacer, quedamos mirando y cuestionando a la gente así. Y un día había una pareja y nosotros siempre cuestionábamos a las parejas cómo son intensas y en el público dándose besos y eso, pues. Y un día nosotros estábamos en la cafetería y había una pareja al fondo, sentada en una banquita, dándose besos, pues, y estaban de una manera así, pa, aquí, para allá, para acá. Y nosotros, uy, ¿por qué no se va a otro lado? No sé. La cuestión es cuando se para y mira para la cafetería era Fabián. Era Fabián con su novia en ese momento. Sí. Y se acerca y nosotros hacemos los bobos, listo. ¿Cómo está Fabián? Ustedes así, los bobos, así como que... Hacemos lo normal, aquí no está pasando nada. Era Fabito. Qué grande Fabito. Entonces, como que igual tal como el momento, así como ser súper profesional en lo que se hace, pero sin perder como la buena onda. Ujú. Y en ese sentido Fabián ha aportado mucho, porque no es una persona grave, una persona buena para el chiste corto, para la talla rápida, entonces en ese sentido ha sido un aporte. Pero aprendizaje en torno al café. Y tostadurías. Tostadurías 3841, Coffee Culture, Altura, Lúdico, que esa es más o menos nueva y está bien buena. Y la última es Piedra Partida. Tampoco lo conocen. No la conocen, pero en realidad Piedra Partida es la tostaduría de Good Café. Me sonó conocida cuando dijiste Piedra Partida y yo dije como... Sí, como que la escuché. En alguna parte lo escuché. Pero está bien, hay que aprovechar de su Posibilidad de posibilidad colocarse de una estrellita. Sí. Ahora... Es como el presidente que dice que no votó por él. Pero es muy difícil, porque no es imposible a todos dejar contentos. Imposible aquí ser muy bueno para todos. Bueno. Y aparte que a mí me gusta mucho lo que hacemos, así que para que nos dejemos de tonteras, en realidad me gusta, así que así lo pongo. Ya, y ahora, el momento que nosotros con Francisco también esperamos con ansia, porque tampoco conocemos, porque la idea de todos estos videos que no nosotros elegimos al invitado, sino el invitado va a entregar la antorcha al siguiente invitado. es como en el maratón son palitos, ¿cómo se llama? Posta. Posta. Porque el póster es de la Puta el vino, güey. Y la idea que no es que Fabián entregue o la persona a quien estamos entrevistando entregue la posta a cualquier persona que conoce, sino a la persona a quien más que admira en el rubro de café. Dentro de Chile, pues bueno, para el extranjero todavía No, no. dentro de Santiago no tenemos dinero para viajar. Dentro de Santiago igual. Estamos limitados. Porque va a decir el barista, ¿cómo se llama? El australiano. Sí. Todo australiano. Vaya. Tenemos que apoyar a Chile. Ya. Oye, estoy más preocupada y más nerviosa. Ya, esta parte es muy divertida porque cuando me la comentaste al principio de todo esto, obviamente que llegaron muchas personas a mi cabeza, muchas, y como que quedaron trabadas así. Pero de todo eso que llegó a mi mente, dos quedaron como un poco más arriba, y de esos dos, ya uno quedó más arriba. Ahora, ¿por qué? Sí, porque antes de decir el nombre. Bueno,
muchos argumentos para... Ah, es como el de verdad, como en Oscar. Sí. Antes de entregar el Oscar, una charla de 1 hora. Ya, el por qué yo creo que es súper bonito, porque no digo que todos, pero sí mucha gente, incluyéndome, que nos dedicamos al café, que hemos tenido esta oportunidad bacán de poder liberarse de estar haciendo algo que no te gusta y poder encontrar algo que te gusta y poder dedicarte a eso. Yo creo que a muchos de los que les pasó eso, repito, incluyéndome, tenemos un entorno en el cual nos podemos apoyar en mayor o menor medida, ya sea por amigos, familia, pareja, lo que sea. No sé, estudio universitario, como armas con que defenderse si es que algún plan no resulta. Es muy común esta historia, como yo era, no sé, gerente de tal cosa y me retiré y renuncié a toda mi vida para dedicarme al café. Eso es bien común. Y es bonito, bacán, porque romper con tu estructura siempre, si no te gusta, es bacán. ¿Y por qué comento esto? Porque la persona que yo elegí, en realidad, hubo hartos momentos en que ese entorno no estuvo ahí. Y aún así esa persona ha seguido adelante. Y no solo que ha seguido adelante, sino que para mí es uno de los mejores, lejos. Y bueno, esa persona... Ustedes pensaron que se cortó o lo cortamos mal. No, los engañamos. El Fabi va a revelar quién es esta persona en el tercer capítulo, porque... Sí, porque hay una tercera parte, no lo puedo creer. Y la tercera parte va a ser muy divertida para la gente que siempre ha pensado cómo funciona eso. Campeonatos de barismo. Ajá. Nosotros vamos a contar sobre campeonatos de barismo general y sobre experiencia del Fabi como un ejemplo del participante en el campeonato de barismo. Así que para los baristas que quieren participar o para las personas que estén en la casa y no saben de qué se trata, este capítulo va a ser muy revelador y muy interesante. Uh-huh. Y lo más importante que por fin Fabi va a contar quién es esta persona. Sí, así que... Pero mientras tanto pueden hacer las apuestas. Sí. ¿Quién es esta persona? Ajá. Así que esperen ahí tranquilos el tercer capítulo. Y mientras tanto disfrutan el resto de este capítulo, lo que va posterior. Ya nos vemos en el tercer capítulo, porque en este capítulo ya no vamos a aparecer. Nos vemos. Y auspiciadores, Aprovechen. aprovechen. Nos vemos. Chao. Un gran profesional, una gran persona, sobre todo más que profesional, una gran persona que respira café todo el día. Yo creo que desde que se levanta hasta que se acuesta, bueno, como todos, como muchas personas que estamos metidos en esto, que toda nuestra vida gira en torno al café desde que nos atrapó, a mí incluyéndome. Y nada, pues una persona excelente que ¿cómo se llama? Que un honor tenerla dentro de un equipo como Good Café, porque para nosotros lo más importante son las personas y posteriormente quizá el grado profesional que pueda tener cada uno. Eso es vital. Así que nada, pues yo muy contento de que hagan este documental o esta entrevista de Fabián, porque en realidad se lo merece, una persona que ha puesto y que ha dedicado gran parte de sus últimos años a mejorar el café de especialidad en Santiago y en Chile. No, que siga haciendo lo que a él le gusta. Bueno, él yo creo que la tiene clara, en verdad. Yo creo que él es feliz y cómodo haciendo lo que le gusta de forma bien, trabajando con gente sincera, con gente transparente. Bueno, creo que todos deberíamos ser así, como que no nos gusten las cosas raras, escondidas, ¿cachai? Los tratos justos, que siga disfrutando de la vida, ¿no? Bueno, mi bello precioso. Lindo, te quiero mucho.
Nada, hablar de Fabián, siempre como yo siendo amigo de él, siempre lo dejo de lado al café y siempre tengo más la amistad que tenemos. Y Fabián siempre fue una persona que transmitió humildad, sencillez, una persona muy, muy centrada y muy amiga, así que Fabián siempre fue es una persona muy importante, o sea, por lo menos para mí. Lo quiero como lo quiero un familiar mío y siempre lo agradezco mucho por su enseñanza en las barras de café, por su dedicación para enseñar y su tranquilidad. Ante todo, amigos del pecho. Espero que siga siendo esa excelente persona que eres, muy amable, muy tranquila, muy sobria, sólida. Espero que gane muchos campeonatos de barista, siga siendo un muy buen tostador y que crezca en ese rubro del café y nunca cambies, sea siempre esa excelente persona que eres. Te quiero. Bueno, un saludo para Fabián. Compadre, tú sabes lo que te quiero, tú sabes lo que te admiro y tú sabes lo que me has entregado y lo que yo te he entregado. Espero que sigas creciendo, sigas estudiando. No te voy a decir que sigas tan humilde como eres, porque en realidad ningún barista es tan humilde, pero sí que tenga los pies en la tierra siempre. Así que, y no pierdas de vista que el café es sabor, es alimento y tiene que ser saludable. Ya, Fabi. Y ahora vamos a contar por qué te elegimos a ti. Cuando se nos ocurrió la idea de hacer algo así porque lo que empezamos a hacer es también como escribir la historia, ¿no es cierto? Porque en 10 años eso va a ser historia. Y para los jóvenes que están viendo va a ser historia. Y también teníamos en mente algunas personas, pero te elegimos a ti por tu humildad, porque es importante siempre, aunque para nosotros eres un gran profesional, siempre te quedas humilde. Y humildad es muy importante, no convertirse en prepotente y no demostrar lo que quizás eres uno de los mejores, pero siempre mantienes el bajo perfil. Es muy importante eso. Y te queremos agradecer por aceptar apoyar nuestra iniciativa y ser el primero, porque el ser primero siempre es más difícil. Yo, la verdad, no sé, estoy súper impresionado de lo que hacen, honestamente, en serio. Y encuentro que la fuerza que tienen para llevar a cabo lo que hacen es como que contagia al resto mucho. Y a mí me contagió harto esto que llevamos grabando. Es como que me levantó, como que me empujó. Y de verdad está muy, muy, muy lindo. De verdad está muy lindo. Y también muy honrado de estar acá en este espacio ahora, en serio. Así que nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haberme considerado eso. Además que tanto tiempo que nos topábamos en el carrito, etc. Y nunca se había podido dar esta conversación más profunda. Así que también nada, bacán conocerlo más y entender más lo que hacen. Voy a llorar. ¿Dónde te ves en unos 5 años? Qué buena pregunta. No tengo idea.